Muy buenas noches. Gracias por estar ahí, mis amados. Bendiciones. Reciba un abrazo de su hermano y amigo Luis Fernando Graciano en vivo. Esta enseñanza del día de hoy estaremos hablando acerca de las llaves del reino, entendiendo el concepto bíblico de las llaves del reino. Gracias por estar ahí, de verdad. Gracias por estar ahí. Permítame, mis amados, iniciar este tiempo, el cual nos hemos propuesto para poder profundizar un poco más acerca del significado de las llaves del reino, entendiendo el concepto de las llaves del reino. Permítame iniciar diciendo lo siguiente. Toda nación y sociedad funcionan sobre leyes y costumbres que hacen que esa sociedad trabaje. Estas funciones dependen de la Constitución y un cuerpo de ley que crean un contexto y referencia para el comportamiento social y en relación con el gobierno y otros miembros de la sociedad. El resultado es una cultura de leyes y principios que sirven de normas, valores, moral, estándares, que rigen la relación del ciudadano con la estructura de autoridad y su disposición en relación con las expectativas dentro del marco constitucional. En esencia, lo que estoy tratando de decir es que toda nación y todo reino contienen principios y leyes inherentes que deben ser respetados por todos los ciudadanos para que el ciudadano se beneficie de sus privilegios y sus derechos de ciudadanía. Estas leyes y principios fueron llamados por el maestro de maestros, el más grande maestro que ha existido, llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, le llamó a estos principios y leyes las llaves del reino. Me imagino que todos ustedes han tenido llaves viejas, llaves quizá en su gaveta, y que usted no sabe para cuál cerradura estaba dispuesta esa llave. Me imagino que usted tiene un grupo de llaves en su casa que no utiliza. La posesión de esta llave, que usted no puede identificar, que no puede conectar a una cerradura en particular, es tan malo como no tener una llave en absoluto. Es como si usted no tuviera nada. Ahora la pregunta sería, ¿de qué sirve una llave o usted tener posesión de una llave y no poder utilizarla? Son tan inútiles, son tan infuncionales como los seguros que usted no puede abrir. Mis amados, esto es exactamente el problema de muchos creyentes en el día de hoy. Contamos con una cantidad de llaves llamadas escrituras, que la mayoría de nosotros no sabe cómo utilizarlas. Tenemos las llaves, tenemos las leyes, los principios, las promesas, pero no sabemos cuál llave desbloquea el cierre. No sabemos qué llave nos hace acceder al lugar que está vedado porque no tenemos la llave precisa, o la llave que tenemos no abre la cerradura que nos impide acceder al lugar que nosotros deberíamos estar accediendo. Es como tener toda información, pero no saber cómo utilizarla. Tener todo el poder a nuestra disposición, tener toda la provisión a nuestra disposición, pero no saber cómo utilizarla y no saber cómo aplicarla. El conocimiento de la palabra de Dios es importantísimo, pero es insuficiente por sí mismo para una vida efectiva como creyente. Esto es porque la mayoría de los creyentes no tienen una mentalidad adecuada. La vida en el reino es realmente acerca de regresar a la autoridad del gobierno de Hashem, del Señor, en la tierra y aprender a vivir
y funcionar en esa autoridad. ¿Cuántos de ustedes saben que el llamado en la cual todo creyente, el pueblo del Señor, llamado Israel, mis amados, todos nosotros que estamos aquí, fuimos destinados a gobernar? Para eso Dios creó a Adán en la tierra. Eso puede usted verlo claramente en el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, donde nos dice el Señor que nos ordenó señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todo lo que se arrastra en la tierra. En otras palabras, Dios nos ha dado una orden, un propósito de existencia, que es el dominio, ese gobierno. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús enseñó en toda su vida política, toda su vida espiritual, todo su llamado en la tierra, fue para restaurar a Adán, a su pueblo, que somos todos nosotros, a retornar a ese dominio y a ese señorío de toda la tierra. Por tanto, debemos aprender a funcionar en esa autoridad. Parte de entender el reino de Dios es aprendido a cómo nosotros utilizamos las llaves del reino. El reino de los cielos es el deseo y el propósito de Dios para nosotros. Esto es importante que tú lo entienda, que usted que me escucha ahí lo oiga, lo asimile y se apropie en su vida, en todas las áreas de su vida, de este principio primario dentro de las Escrituras. Yeshua mismo nos dijo: no temas, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darte el reino. ¡Wow! Esto es poderosísimo. Es el placer, es el agrado de Dios darte el reino. Es tuyo, te pertenece. Ya estás dentro. En otras palabras, Él te ha retornado a esa autoridad que Él pensó que Adán iba a asumir cuando fue creado. Es por eso que tú puedes ver en la oración del Padre Nuestro, como se le conoce, que Él dice: Padre nuestro, Rey del cielo, dice que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Eso es nuestra responsabilidad. Establecer el dominio en la tierra fue la idea de Dios. Las llaves del reino hablan de restaurar esa autoridad, de volver a vivir conforme a como Adán fue pensado. Cuando Yeshua vino, lo que Él nos trajo de vuelta fue el reino, fue el dominio, fue su principal objetivo. El objetivo primario no fue salvar a la humanidad, restaurar a la humanidad para que se vaya al cielo. No, ese no fue el objetivo primario. El objetivo primario de las venidas del Señor, de su primera y de su segunda venida, fue restablecer a Adán al diseño original que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él muere, en otras palabras, ese deseo de Dios se concretiza. Fue a través de su muerte, resurrección, Él sentado ahora a la diestra del Padre, que el Señor le ha dado toda autoridad y nos la confirió a nosotros también, para nosotros poder establecer lo que hay en el cielo, en la tierra. En el momento en que nosotros nos alejamos de nuestra rebelión contra el Eterno y colocamos nuestra confianza en el Mesías para restaurarnos a ese reinado, a ese dominio, nos convertimos inmediatamente, legítimamente, en ciudadanos del reino de los cielos. Ahí se nos confieren beneficios, ahí se nos confieren los privilegios y los derechos que vienen con esto. Ahora, la pregunta sería: sí, Fernando, yo entiendo todo esto, es cierto, yo lo he estudiado. Ahora, enséñame ahora cómo yo me apropio de esos derechos. Porque la Biblia dice que hay muchos príncipes que están a pie y muchos siervos a caballo. Hay muchas personas que creen que son mendigos, que son esclavos, o que caminan en la tierra como mendigos o como esclavos, cuando ya ellos han sido restaurados al dominio de los cielos. Fernando, ¿cómo yo entraré en pleno gozo?
en pleno disfrute de los beneficios y privilegios que el reino me ha dado. Fernando, ¿cuáles son? ¿Cómo yo puedo utilizar estos principios, estas llaves para una vida efectiva en el reino? Permítame explicarle, mis amados, este concepto del reino, de este concepto de las llaves específicamente del reino. En una ocasión, Yeshua, Jamelec de Israel, el rey de Israel, le preguntó a sus discípulos algo extraordinario, a su círculo interno de 12 seguidores más íntimos, aunque había 3 también que eran los más íntimos de los más íntimos. Pero en este caso a los 12 los reúne y le hace una pregunta importante donde él menciona este principio extraordinario de la llave del reino, que yo considero que es la pregunta más importante que él le hizo a todos sus discípulos y que también yo entiendo que nos le está haciendo a nosotros también. La Biblia dice en Mateo 16, 13, 19 lo siguiente: viniendo Yeshua, escuche muy bien, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Yeshua: bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Óyame bien, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí es donde se menciona de una manera gloriosa este concepto que yo voy a tratar de explicar en el día de hoy, las llaves del reino. Y todo lo que atares, oye lo que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis amados, es importante entender este verso. Aquí hay verdades extraordinarias que voy a tratar de explicar, no como quisiera, de una manera amplia, porque esos son temas ya de escuelas, donde hay tiempo suficiente para poder hablar, pero voy a tratar de mencionar lo más importante de lo que él está hablando en este momento. En la fe judía de ese día, en el tiempo en el cual Yeshua vivió, que se conoció de una manera, se conoce como el judaísmo del segundo templo, los títulos que usted oyó aquí como el Mesías y el Hijo del Dios viviente estaban preservados exclusivamente para el Mesías de Israel, que era el libertador de Israel y también la esperanza del mundo que había sido profetizado por los siglos de los siglos, por los profetas de Israel. Entonces viene Simón Pedro en este escenario y estaba confesando su creencia, estaba afirmando de manera tajante, de manera firme, enfática, que Yeshua era el Mesías. Yeshua le dice a Pedro que él no llegó a este conocimiento a través de su propia comprensión. Muchos han pensado que eso vino de una revelación sobrenatural del Padre y que el Padre se le reveló en ese momento y bla, 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 bla. Pero eso no es lo que quiere decir el texto y el contexto de esta historia. Yo quisiera explicar brevemente, quisiera abundar más en esto, pero voy a hacerlo breve, porque es más profundo de lo que yo quiero decir. Como yo le decía previamente, mire, Yeshua tenía 12 discípulos, y de esos 12 discípulos tenía 3 que eran especialmente cercanos a él.
Estos hombres se le dio incluso el título de pilares o columnas de esa comunidad que Yeshua había inaugurado en su venida. ¿Dónde está escrito eso, Fernando? Bueno, está directamente escrito en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 9. Mire qué dice el libro de Gálatas. Y reconociendo la gracia, ahí está ahí Pablo hablando, diciendo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos claramente aquí que dentro de esos 12 habían 3 que eran pilares de la comunidad. Dentro de ellos a Pedro, que es el que se levantó y pudo decir y declarar que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías de Israel. Estos 3 hombres del círculo íntimo de Jesús experimentaron mucho más de lo que otros discípulos experimentaron. Recordemos que también fueron los 3 que estuvieron en la visión de la transfiguración. Pedro fue uno de los 2 primeros hermanos que el Mesías vio y se los llevó a él. ¿Se acuerda en Mateo 4? Pedro también había estado con Yeshua más tiempo. Fue el discípulo que tenía más tiempo con él. Pedro había visto casi todos los milagros que Yeshua había hecho. Fue testigo de la vida de entre los muertos, cómo él resucitaba muertos, cómo él cuando relataba sus parábolas extraordinarias, y dentro de ellas la parábola más importante de toda la escritura, lo que demostraba el dominio poderoso que Yeshua tenía de las escrituras hebreas, que era la parábola del sembrador. ¿Por qué esta parábola era la parábola más importante? ¿Por qué? Porque debido a esta parábola, Yeshua mismo dijo que todo el que entendiera la parábola del sembrador entendería toda la escritura. Es importante también que usted entienda que Kefa vio a Yeshua explicar el significado de la parábola a aquellos que tenían oídos para oír. Oyó decir también al Mesías, a las multitudes, no al liderazgo judío, sino a los gentiles, que la semilla sembrada era la palabra de Dios. Pedro también podemos notar que escuchó mientras Yeshua explicaba a sus seguidores que estas parábolas hablan a los gentiles. Que él se refiere en ese contexto a las multitudes, que era una invitación no a las naciones del mundo, sino que se refería a Efraín, que se había apartado, que se habían gentilizado, Efraín, también llamado Samaria, que se había gentilizado, ya que la palabra multitud es un hebraísmo que se dirige especialmente a este grupo étnico. Él ha dicho que Efraín, cuyo corazón se había endurecido y cuyos oídos eran tardos para oír, y cuyos ojos estaban cerrados, donde se cumplían las palabras de los profetas que hablaban de la casa de Israel y de la casa de Judá siendo restaurada. En una ocasión también vimos a Pedro escuchando a Yeshua decir que él era el buen pastor, que él era el pastor que Ezequiel hablaba. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy tratando yo de decir en este breve resumen que he traído a colación en este momento para indicar que lo que Pedro confesó no era producto de, como piensan muchos, de una revelación sobrenatural, sino que él ya había evidenciado todo el discurso, los milagros, los prodigios, las enseñanzas de Yeshua. Y como Pedro sabía y conocía la palabra de Dios, así que toda revelación que Yeshua decía, por ejemplo, en una ocasión él dijo que él lo iba a hacer pescadores de hombres. Esa indicación o esa palabra, Pedro sabía exactamente dónde se encontraba en el profeta. Eso fue un dicho que el profeta Jeremías había dicho ya siglos atrás. Es igual que cuando dijo que él era el buen pastor. Eso estaba declarado en Ezequiel. Y así sucesivamente, todas las frases, los milagros, lo que hizo. Por ejemplo, un milagro que él hizo, que él tuvo ahí presente, fue un milagro que él hizo, que él sanó a 10 leprosos. En una ocasión sanó a un ciego de nacimiento. Esas sanidades nunca se había efectuado por nadie en Israel. Solamente esas enfermedades eran enfermedades que estaban destinadas para que el Mesías de Israel, cuando viniera, sanara. Fue bajo esa premisa y bajo ese entendimiento que Pedro declara esta palabra. Luego de que Yeshua declara que esta palabra
no te lo reveló carne ni sangre, Yeshua dice algo extraordinario. Yo quiero que usted me ponga mucha atención porque esto es muy importante. Yeshua dice que la roca, que sobre esa roca edificaré mi asamblea. La palabra utilizada ahí es eclesia. Yo voy ahora a abundar un poco más ahí. Pero primero él usa la palabra roca. ¿A qué roca se refería? ¿A qué estaba indicando Yeshua cuando dijo la roca? ¿Se estaba refiriendo a Pedro? No. Se estaba refiriendo a la palabra, a la declaración, al dicho que Pedro declaró. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Póngame mucha atención. Es interesante saber que la palabra roca en Israel es la palabra Ibén, que también es la palabra en la Biblia de fundamento. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia nos dice en el libro de los Salmos 118, la piedra que los edificadores desecharon? Esa fue la piedra, en este caso, indicando al Mesías de Israel y al Padre de todas luces, ya que la palabra Ibén es una palabra compuesta en el hebreo que significa padre e hijo. En otras palabras, el fundamento de la fe, el fundamento de todo lo que existe, ya que para poder edificar correctamente se necesita un fundamento, y ese fundamento era el Ibén. ¿Y quién era el Ibén? El Padre y el Hijo. Inclusive dentro de la cultura hebrea se conoce, bien sabido, que la palabra Ibén es uno de los nombres con que se conoce al Mesías de Israel. Esto no estaba aquí, esto no era una conversación trivial lo que estaba pasando aquí o algo a la ligera, mis amados. Están hablando aquí de cosas fundacionales de la fe del pueblo de Dios. Al confesar Pedro esa palabra, estaba declarando el fundamento mismo que sostiene la fe de todos nosotros. Y no era basado en él personalmente, como he explicado, sino en la roca, en el Ibén, que es el fundamento, la declaración del Hijo o el Hijo, la piedra, el fundamento. Es la base central, lo cual también es el Mesías de Israel, es el fundamento y la base central de la fe, y en la cual es la piedra con la cual él sobreedifica sobre ella. ¡Wow! Él menciona también una palabra extraordinaria. Él dice que edificaría sobre el fundamento del Padre y el Hijo su asamblea, su pueblo. En este caso, un pueblo que estaba siendo restaurado. Israel estaba siendo ya restaurado con la venida del Mesías, donde su fundamento era el Padre y el Hijo. Y esa era la declaración que Pedro había dicho. La palabra griega utilizada aquí para asamblea, muchas traducciones la traducen como iglesia, es la palabra griega eclesia, que es una palabra muy incomprendida. Viene de una palabra hebrea llamada cajal, que significa literalmente congregación. Era la idea agrícola de cuando un pastor tiene un conglomerado alrededor de él de ovejas. Esta era la visión de esa palabra en el hebreo bíblico. Era la reunión de ovejas alrededor de un pastor. Ahora, dentro del contexto griego, tiene una connotación extraordinaria, que yo creo especialmente que es el punto central de lo que quiso decir Yeshua cuando habló de esta palabra. Usó esta palabra, que tengo que decir que tiene el mismo significado en el idioma hebreo y en el idioma griego. Eclesía literalmente no es una palabra religiosa, Póngame mucha atención. Aquí no está hablando de religión. Nada tiene que ver con la religión. De ninguna manera. Eclesía era un término gubernamental.
Aquí se está hablando de temas gubernamentales. Esta palabra literalmente significa llamados fuera. Usted ve, la idea aquí de ovejas congregadas alrededor de un pastor. Eran esas ovejas que eran llamadas a reunirse o que estaban en la jurisdicción de ese pastor. Por esa razón, Yeshua en una ocasión dijo, mis ovejas oyen mi voz. Cuando los griegos utilizaban esta palabra, en vez de ser una palabra conectada a algo religioso, esta palabra estaba conectada a algo gubernamental, al concepto, al principio gubernamental. Los griegos se referían al Senado y se referían también de igual manera a grupos políticos que fueron elegidos por el demócrata o el gobierno. Estamos en presencia aquí de un concepto gubernamental. Cuando Yeshua dijo que con esa declaración del Padre y el Hijo, o sea, el fundamento de la fe, el fundamento de mi asamblea, de mi gobierno, de los que me van a representar dentro de mi pueblo como el organismo gubernamental, yo los colocaría para que pudieran establecer lo que el cielo quiere que se establezca en la tierra. Esa era la idea aquí. Estamos hablando de un concepto amado político, gubernamental, conectado al mandato, al dominio que fue declarado cuando Adán fue creado en el principio. Lo que estamos viendo aquí es una restauración del orden gubernamental que Dios le concedió a Adán, al primer Adán cuando lo creó. Y Yeshua, siendo el segundo Adán entonces, viene a completar ese llamado que fue abortado, como usted sabe, por Adán, el primer Adán. En el Imperio Romano, el Senado, o sea, la eclesía, así se le llamaba también al Senado en el Imperio Romano. Era como el gabinete en una democracia moderna. El Senado, mis amados, era el lugar donde los principios, las leyes, los reglamentos, el orden social, el orden político era establecido. Estas personas eran los que eran los pensadores más altos, eran los que expresaban los conceptos gubernamentales para que esa sociedad se pudiera regir y que eso pueda ser implementado dentro del reino. En otras palabras, para que usted me entienda, ellos debían conocer su mente. ¿La mente de quién? Del Señor. Al conocer la mente del Señor, al conocer la palabra de Dios, al conocer los secretos de Dios, ellos podían llevar a cabo entonces la jurisdicción donde el Señor le dio autoridad para ellos desplegarse. Esto significaba que tenían que permanecer en estrecho contacto con su más alto líder, con su más alto jefe o mandatario, por así decirlo, que era Yeshua mismo. Tenían que hablar con él y él tenía que darle la información pertinente y necesaria para poder establecer lo gubernamental en el lugar donde ellos habían sido establecidos. De hecho, Yeshua usó eclesía para describir el cuerpo de seguidores de él, ya que ellos estaban estableciendo las cosas que él estaba diciendo. En primer lugar, la palabra eclesía en sí es política, más que un término religioso. En segundo lugar, toda esta discusión acerca de las llaves de atar y desatar no es una religión, mis amados. Escúcheme bien, no está hablando aquí de religión, sino de una discusión política, de elementos gubernamentales, de elementos de gobierno, de elementos asociados al derecho de gobernar que tenía ese gabinete, por así decirlo, que Yeshua había colocado en la tierra. En efecto, Yeshua estaba diciendo, póngame mucha atención, por favor,
De la misma manera que César es señor de su gobierno y ha creado un senado, su eclesía, un gabinete, también yo, que soy el rey de reyes, que soy el señor de señores, también edificaré mi gabinete en el hecho de que yo soy el Mesías, el rey ungido, el destinado a gobernar el mundo, a gobernar la tierra, y ustedes serán mis representantes en esta tierra. Él le dijo a Pedro sobre la roca, o sea, sobre la confesión de lo que soy. Voy a edificar mi gobierno, edificaré mi senado, edificaré mi gabinete, mis administradores, mis gobernadores, que llevarán a cabo mis deseos, que llevarán a cabo mi voluntad. Así que, mis amados, no estableció una religión, no, mis amados, sino una fuerza gubernamental política representativa del Malhut Hashamaim o el dominio de los cielos. En el primer siglo, en el judaísmo del segundo templo, como se le conoce, estos eran antónimos, ya que él añade estos antónimos de atar y desatar como la evidencia o la autoridad para ellos poder establecer lo que Yeshua decía. Y lo que él no desataba o no establecía, ellos no lo iban a establecer. Estos dos conceptos de atar y desatar son los elementos gubernamentales que ellos van a ejecutar en el reino. Aquí no está hablando de demonio, aquí no está hablando de guerra espiritual. No, aquí está hablando de un término o de dos términos, dos conceptos gubernamentales. Este era el ejercicio práctico de esa autoridad delegada que ellos habían establecido. Así como el Señor al principio en Génesis le confiere a Adán, lo establece como su hombre establecido en su reino, en su gobierno, que era el jardín del Edén. Asimismo, cuando el segundo Adán viene a restaurar lo que Adán no pudo completar, también establece un gobierno, también establece un gabinete, y eso eran todos sus discípulos. Principalmente esos 12, pero extendidamente a toda su congregación, a todos los que han sido redimidos y han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu de Dios dentro. Por tanto, este concepto de desatar y de atar, los rabinos eran llamados en Israel por sus comunidades para interpretar los mandamientos de las Escrituras. Y era en ese contexto que la palabra atar, que literalmente significa prohibir o declarar ilegal una cosa, y la palabra desatar significó permitir o declarar legal una cosa. Es por tanto que los rabinos entonces ataban y prohibían algunas cosas o actividades o permitían o desataban otras, ya que ellos eran el gabinete, ya que ellos eran los representantes autorizados dentro ya del reino de Dios o del Israel restaurado que Yeshua comenzó a edificar bajo el principio del Hijo. Esto no es un concepto nuevo, esto es muy importante, ya que la esencia misma de toda la Escritura es el Padre y el Hijo. Eso está declarado, fue declarado a sí mismo a Adán también. Adán no era cualquier cosa, Adán era el Hijo de Dios. El libro de Lucas 3:38 literalmente nos dice que Adán era el Hijo de Dios. En otras palabras, aquí en esta historia, lo que estamos viendo es una restauración. Dentro de la cultura hebrea esto se llama un tikkun, de lo que fue al principio. Era la visión de Dios desde el principio y todavía es la visión de Dios de que nosotros comprendamos y entendamos que fuimos destinados a gobernar, mis amados. En otras palabras, Jesús está dando a Pedro la autoridad para tomar decisiones. Atar y desatar es la autoridad.
de tomar decisiones para regular la vida dentro de el Israel, la asamblea restaurada, que comenzaría con este grupo. Él, Yeshua, le confiere a Pedro símbolo de autoridad, y es por eso que él utiliza este símbolo de las llaves del reino de los cielos. Las decisiones o dictados que Pedro haga tendrá la autoridad del reino tras él. O sea, todo lo que Pablo decida, todo lo que Pablo ate o desate, decida o no decida, será apoyado por Dios. Este concepto de cielo es interesante también traerlo a colación. La palabra cielo no es el cielo que usted ve literalmente ahí, por su ventana, nubes. No, eso no es lo que está tratando de decir aquí. La palabra cielo es un sinónimo evasivo para Dios. Esto se conoce como un eufemismo. Un eufemismo es decir, es colocarle un nombre diferente al nombre real, pero que es una indicación del nombre real. En otras palabras, lo que Pedro prohibía, el cielo lo prohibiría. Lo que Pedro permitía, el cielo lo permitiría. Mis amados, la eclesía, el Israel restaurado, por lo tanto, es un grupo confiado con información especial, secreta, crítica para la operación del reino. Este grupo será tan potente que incluye las puertas del Hades. Que él dice ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refería él cuando hablaba de las puertas del Hades? Esto es muy importante también. Que hay gente que no entiende las cosas porque no comprende la cultura en la cual ese libro se dio. Esa cultura es la cultura hebrea. Si no entiendo la cultura hebrea, nunca podré entender nada de estos conceptos que yo he tratado de explicar o basado en dentro de un contexto hebraico, para que usted pueda entender precisamente lo que está pasando aquí. Las puertas del Hades literalmente era un lugar en Cesarea de Filipo. Cuando usted lee la historia que acabamos de leer, la Biblia nos dice literalmente, lo voy a buscar, dice, que viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, usted ve que él va en migración, en su peregrinación, en su campaña política, porque Yeshua lo que estaba haciendo era cuando él fue pueblo por pueblo allá en Israel, era, mis amados, en una campaña política. Él estaba ofreciendo el reino de los cielos, ya que él fue destinado a eso. La muerte en el madero, la resurrección, era el medio para poder llevarnos nuevamente al diseño original. Póngame mucha atención, por favor. Por tanto, al él estar ahí en Cesarea de Filipo y en el lugar donde él estaba parado, según los eruditos, los sabios, él estaba parado delante de una cueva que se le conocía con el nombre literal de las puertas del Hades. Era un lugar ahí en Cesarea de Filipo que anteriormente se llamaba Panías, esta ciudad, a causa de que ahí se adoraba a un dios pagano que se llamaba Pan. Cuando usted va a estudiar esta supuesta deidad que se adoraba ahí, Pan era el dios de lo salvaje, el dios de la naturaleza y el dios de la música rústica. Tenía patas traseras y piernas y cuernos de una cabra. Estaba asociado a la fertilidad y a la primavera. Y era el único dios griego que termina muriendo. Póngame mucha atención. Por tanto, a esta gruta, a esta cueva, que no solamente se adoraba a ese dios Pan, sino que se adoraban muchas deidades ahí, a este lugar se le llamaba las puertas del infierno, las puertas del Hades. No era que iba para el infierno a quemarse, no. Estaba hablando de ese lugar geográfico ahí en Cesarea, ya que ese lugar era un lugar donde tenía muchos seguidores. Y él estaba haciendo un contraste con Paneas, Varinas también, que es una deformación de ese nombre,
que en arameo tiene que ver con el concepto de hijo también. Entonces aquí hay un contraste. Lo que Jesús está haciendo es que está diciendo, el verdadero hijo soy yo. Esa es la declaración que tú has hecho, Pedro. Tú has declarado el fundamento mismo de la existencia. Y la verdadera fe es seguirme al verdadero hijo que soy yo, no al falso hijo que es este Dios, esta deidad, esta supuesta deidad llamada Pan. Wow, esto es poderoso. Él establece aquí un parámetro importante, una comparación. Y la comparación radicaba en que él era el verdadero hijo de Dios, que es el fundamento mismo de toda la creación. Ahora, ¿qué es esta información secreta? Que esta asamblea gubernamental que Dios había levantado, restaurando, haciendo un ticún de lo que había perdido en el pasado, en el principio, con el primer Adán, con Adán. ¿A qué se refería él cuando hablaba de esta revelación sagrada que ellos iban a ser conferidos? Porque si tú no tienes la información precisa para poder establecer el gobierno de Dios en la tierra, no tendrás poder, no tendrás efectividad. Y aquí él estaba tratando de establecer este principio. Entonces ahí es que él usa el concepto de llave del reino. Estas llaves del reino son los principios, las leyes que iba a dotar a este cuerpo gubernamental para que los representara correctamente. Todo lo que atares en el cielo, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será atado en los cielos. Poder gubernamental. Pero el poder se da a través de la sabiduría.